Amén. Sí, cuando muy buenas tardes a quienes nos he saludado, a Débora, muy buenas noches. Y a otro, bueno, a los que ya todos creo que me conocen, ¿hay algún desconocido por ahí? No, ¿no? Amén. Bueno, queremos hablar también a los que nos están viendo por este medio. Sí, muy buenas. Aquí ya son buenas noches, allá muy buenas tardes, ahí en Sudamérica, el continente sudamericano, por ahí nos escuchan en Perú, también en Argentina y en Bolivia. Así es que estamos saliendo al aire y les saludamos en el amor del Señor. ¿Sí? Así que me tocó esta tarde compartir, gracias al Padre por esta oportunidad y gracias a nuestra paternidad. Y pues nada, sabemos que quiero en esta tarde hablar sobre el tiempo, ¿sí? Sabemos que la palabra de lo que transitamos en esta vida, vemos que los tiempos en el cual estamos viviendo son bastante, entre paréntesis podemos decir, críticas, ¿no? Situaciones en el cual vemos como que tuvimos que pasar y estamos pasando el COVID, y también como estaba como el volcán ahí en Mallorca. Así que por muchos lugares, por ejemplo, de las guerras, ¿sí? Y todas situaciones en el cual pues uno se va, ha ido saliendo, batallando. Por ejemplo, el tema de, por ejemplo, cuando estábamos ahí pasando el COVID, todos encerrados, pero la palabra del Señor, sabemos muy bien, no se dejó de predicar. Así que para la palabra no hubo un cierre, al contrario, se abrió más puertas de poder usar el sistema del teléfono, de internet, de poder llevar a aquellos que hemos llevado su palabra, ¿sí? Y sé que muchos también estaban apoyando ahí, orando, y eso, bueno, de que se ha funcionado en equipo, ¿sí? Y entonces vemos que la palabra del Señor siempre ha sido para el hombre, desde que la conocemos, nos ha guiado, nos ha transformado, nos ha levantado, y ahí vemos, nosotros podemos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál ha sido el propósito de Dios de plasmarlo la palabra del Señor y poder nosotros reflejarnos en ella. Sí, porque a través de ella encontramos esa salvación que alguien vino hace 2000 años, no lo hemos visto, pero lo creemos por fe en Jesucristo, una gracia derramada para aquellos que crean en Él, y sabemos que es un Dios real al cual no lo podemos tocar, pero lo sentimos, porque esa trae paz, trae seguridad, nos ha traído, ha ido cambiando personas, ha ido transformando personas, y entonces es algo que a la vez hemos encontrado en nuestro diario andar, ¿sabe? Diario andar, eso nos ha traído, ante todo, seguridad. Seguridad ha traído paz y nos ha ayudado a salir de esas brechas, de esas luchas. Por ejemplo, en este año estaba recordando esta semana pasada y venía, ¿no? Y pensaba cómo tanto con el COVID o así personas se nos han ido de repente, personas cercanas, aledañas. Y estaba viendo personas que yo con lo que he jugado cuando éramos chicos, con 12, 10 años, primos que se han ido con 40 años, así de repente, ¿sí? Y entonces uno puede decir, pero ¿cómo es el tiempo? ¿No? Como uno ni siquiera lo ha visto, pero ya se fue. Y tú te enteras por el Facebook, tal persona se fue. Y entonces digo, pues yo creo, sabemos que todas las cosas están bajo el control de Dios, ¿sí? Ahí lo dice la palabra del Señor. Y entonces vemos que quiero salir, por ejemplo, en el trayecto, en lo que transitamos, dice la palabra del Señor, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces vemos que en la palabra del Señor vamos a encontrar, ¿sí? Podemos decir, donde el tiempo va marcando en la palabra del Señor, si tú nos encontramos, está marcado por tiempos, ¿sí? El tiempo de podemos encontrar, por ejemplo, está desde la historia de la creación y termina
sabemos muy bien, en un tiempo donde Cristo va a venir a recoger a su iglesia y demás cosas, etcétera, y etcétera. Entonces va marcado por tiempos. Entonces podemos decir que también, por ejemplo, el de nosotros está marcado también nuestro tiempo. Y entonces los que vivimos hoy tenemos que estar agradecidos por poder vivir en esta vida. Es decir, ¿qué te quiero decir? Que el regalo que nosotros tenemos, el regalo de la vida, es un regalo de Dios, ¿sí? En esta tierra. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos tienen una cuenta bancaria? Con dinero, sin dinero, pero tienen cuenta bancaria, ¿sí o no? Sí, todo el mundo, no creo que nadie no tenga. Generalmente, porque el tema de la cuenta bancaria, todos saben muy bien que todo se paga por ahí, ¿sí? Todo está domiciliado y pum, todo lo que hace el banco es pum, apretar un botón, ya todo lo que se descuentan por ahí. Entonces vemos que, imagínense que el tiempo que Dios nos regala, y imagínense que en la cuenta bancaria dice que cada amanecer a las 6 de la mañana dice que si te depositan, dice de 86.400 euros todos los días, dice a tu favor, tú tienes que gastarlo en el día. Y si no lo gastas en el día, dice a las 0 horas, se te lo recoge el banco. ¿Tú qué harías? ¿Recogértelos, ir al banco, sacarlo todo el dinero que es depositado? Te lo gasta el tirón, se va de compras al shopping, al Corte Inglés. Pero el tema, si lo que no te has gastado, a las 0 horas, te lo quita, ¿sabes? Entonces, pero nuevamente, al día siguiente está depositado nuevamente en tu cuenta sin que te des cuenta los 86.400 euros en tu cuenta, todos los días. Ahora, pero vemos que en el banco del tiempo de Dios, los 86.400 segundos es que Dios te regala para ti. Los 24 horas que tenemos en el día, si tú lo multiplicas, te dan esa cantidad. Ahora, el tema es que cómo yo estoy administrando ese tiempo. Porque dicho segundo que pasa, dicha hora que pasa, ya no vuelve atrás. ¿Sí? No vuelve atrás. Ahora, tú dirás, pero yo puedo recuperar yendo en la máquina del tiempo. La máquina del tiempo no existe, solo existen las películas, ¿sí? No puedes volver atrás, no podemos volver atrás, ¿sí? Dicho segundo, dicho minuto, dicha hora que perdiste fue. Así que, bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Por ejemplo, dice en Efesios 5:15, dice de esta manera. Así que necesitamos valorar el tiempo que Dios nos regala. Dice de esta manera: mirad pues, dice, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Luego el 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Dice, mirad pues con diligencia. Diligencia significa con mucho cuidado. Dice, ¿cómo andéis? Ahora, dice, andéis significa como vivir. Ahora dice, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Los días son malos? Sí. El apóstol Pablo escribía la carta de Efesios, por ejemplo, le decía, en ese tiempo también había persecuciones. Por eso le decía, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Mirad, dice con diligencia. Ahora, con mucho cuidado. Ahora, el tema de poder, mirad, que andéis. Podemos hacer un análisis de poder andar. Yo como estoy andando, tanto como, por ejemplo, que andaba antes en la ignorancia, en el desconocer, en la cosa de Dios, pero ahora ya conociendo, ya hay una luz en mi vida, ya conozco la palabra de Dios. El tema, ¿cómo estoy andando? ¿Sí? El tema de poder andar,
va a ser que yo tengo que andar haciendo bien las cosas. Es decir, con la mejor excelencia. Por eso dice que las cosas las tenemos que hacer como para ¿quién? Como para Dios. Ahora el tema va a ser que si yo hago con las cosas, por ejemplo, con lo contrario, no, yo no tengo ganas de hacer. Es decir, ¿cómo voy a reflejar que, es decir, mírate, si por ejemplo, puedo decir que yo hago de mala manera, no tengo ganas, ¿sí? Entonces, llego tarde al trabajo y, ¿viste? Con una lagaña grande, bueno, tantas cosas. Pero el tema es que yo tengo que hacer, tanto en mi vida personal, en el trabajo, ese andar se me tiene que reflejar, ¿sí o no? Tanto de lo que yo digo, como hablo, tanto como padre o en la casa, tanto con los hijos. Por eso dice, mirad cómo andéis, cómo vivís. Dice, no como necios. ¿El necio qué? El necio significa ignorante, imprudente, ¿sí? Por ejemplo, estaba viendo al necio. ¿Qué es lo que le domina al necio? El alma. Ahora, hay una cosa que le domina más al necio, por ejemplo, ¿lo podemos poner? La flojera. ¿Sí o no? Ya. Pero, por ejemplo, que no hay cosas que a nosotros, a través del tema, al hombre está acostumbrado a dejar las cosas ¿para cuándo? Para mañana. ¿Sí o no? Es muy fácil dejar las cosas. No, lo hago mañana. Sí, no, digamos que no, alguna vez no se ha pasado. No me da pereza, lo hago mañana. Así que domina. Ahora, por ejemplo, dice, no como necios, sino como sabios. Sabios es que significa prudente, un instruido, un experimentado. Dice, es igual, un prudente sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar. De aprovechar el tiempo significa redimir. ¿Tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, sí o no? Porque nunca se sabe lo que va a ser. Por eso dice la palabra del Señor, que cada día tiene su propio ¿qué? Afán. El día de mañana, podemos hacer muchos planes. Es decir, yo a veces andaba con los amigos que estaban ahí, que se fueron, yo hablaba con ellos, hacía planes. Mira, cuando llegues vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a tal día, vamos a visitar tal cosa. Mira que yo he descubierto en tal lugar, ¿sabes qué? Tan bonito, hermoso. Sí. ¿Ves? Cuando te enteres ya no está. Y los planes que has hecho, y lo que tenías que ir, lo que tenías que hacer, no. Tenemos que aprovechar, tenemos que redimir el tiempo, aprovechar. ¿Sabe qué? Estaba viendo, tenemos que aprovechar al máximo, como se puede decir, exprimir al máximo el tiempo, lo que Dios nos regala. En otro sería sacarle el jugo al tiempo. Ese tiempo es el regalo de Dios. Por ejemplo, cuando uno es joven, ¿qué es lo que uno más piensa? Si le dice, por ejemplo, mañana te vas a morir. No. Eso, el joven dice, no, esto es para los viejitos, para los que tienen 90, 80, 70. En su mente de ellos no está el tema de morir. Cuando dice, uno puede decir, el joven, no, eso a mí no me toca. No. Entonces, por eso decía, el tema de tantos como seres queridos han ido, pero los que vivimos, los que conocemos la palabra del Señor, tenemos que enseñar tanto a los niños, a los que nos están escuchando, al que todavía tenemos ese regalo de la vida de Dios, que de poder transitar en esta vida, de poder hacer conocer la gracia de Dios que nos ha sido dada, la salvación que viene de Cristo. Porque si uno está en Cristo, sabemos que nuestra vida está segura en Él.
No hay otra cosa más linda que de poder encontrar esa salvación en Él. Porque sabemos que, por ejemplo, que estaba viendo como el apóstol Pablo decía, a ver, lo vamos a leer, nos vamos a saltar un poquito, ¿sí? Me voy a ir, luego volvemos. Decía, en Filipenses 1:21. Para los que están escuchando, también aquellos que sé que van a escuchar nuevos ahí mediante el Facebook, dice la palabra del Señor de esta manera. El apóstol Pablo ya había vivido, ya había experimentado todo lo que es la gracia y demás cosas. Decía, porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Ahora, yo creo que lo podamos leer en la BLS, por favor. Lo vamos a leer hasta el 24. Dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, dice, salgo ganando. En realidad, dice, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. Imagínense, en caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si me muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mucho mejor. Vamos a seguir leyendo. El 24. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y así vivir felices. Vivir felices con una seguridad. Imagínense, el apóstol Pablo ya había experimentado decir, mira, me da lo mismo. Para mí, si el morir es ganancia, pero en 1000 veces mucho mejor estar con Cristo. Ya no me va a tener que doler una muela, ya no me va a tener que picar un mosquito, ya no tengo que ir al médico. O sea, se acabaron las cosas. Pero hay una cosa mejor, hay un valor más grande de lo que a mí me ha sido encomendado. Por eso dice, a mí es mucho mejor irme, pero yo tengo que dice, ayudarles, ¿no? Dice, pero yo sé que ustedes me necesitan vivo, por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios. Es lo que nos hace una paternidad. Hay alguien que está encargado, lleva para tener confianza, uno que conoce a Dios, uno que necesita una palabra de aliento. Para eso estamos nosotros, para aquel necesitado que necesita esa palabra. Vamos a volver, ¿sí? Así que tremendo lo que es del apóstol Pablo. Ahora, estábamos en Efesios 5, sí, estamos, ¿no? Sí, nos vamos a ir en la NTV, Efesios 5:16. Vamos a leerlo de esta manera, ¿ve? Vamos a sacar el provecho al máximo del tiempo. ¿Sí o no? Claro. Así que no hay. Dile a que está a tu lado. Ya no tienes que hacer la siesta. Yo sé que la siesta es bueno, pero yo creo que tenemos que descartar la siesta. El domingo no más, ¿sabes? ¿Sí o no? ¿A qué nos gusta? A muchos nos gusta la siesta, dormir. Yo sé que es bueno. También necesitamos descansar y uno recupera las fuerzas. Dice en Efesios 5:16, dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Eh? Entonces, imagínense, el 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúen sin pensar, más bien procuren entender, dicen, lo que el Señor quiere que hagan. Así que necesitamos procurar entender. A veces es difícil entender, comprender. Yo sé que hay muchas cosas que detrás de la palabra del Señor hay misterios, cosas que pero necesitamos entender a la luz de la palabra. Así que necesitamos en este tiempo, como estamos leyendo
en el 5:15 dice, aprovechando el bien tiempo porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo. El tiempo en el cual, por ejemplo, en el Cronos, sí, el tiempo Cronos es algo que nos ha sido regalado en esta tierra. Estamos diciendo, no sé el tiempo que vamos a vivir cada uno, solo Dios lo sabe, cada minuto, cada segundo. Pero ese tiempo, Kairos, el tiempo de oportunidad que nos ha llegado a cada uno de nosotros, está en nuestras manos de poder manifestar a otros, ¿sí? De poder predicar esta palabra de Dios, ¿sí? Para que les llegue también ese tiempo, Kairos, a ellos, ¿sí? Ese tiempo de gracia, la que se manifiesta, ese tiempo de oportunidad que siempre se está predicando, ¿sí? Así que necesitamos manejar con sabiduría el tiempo de Dios que nos regala, ¿sí? Por ejemplo, dice en la BLS, Job 7:6. ¿Cómo dice Job 7:6? Vamos a ver. En la BLS dice cómo Job lo ve en la vida. Dice, la vida se me escapa con la velocidad del rayo. Ya he perdido toda la esperanza. Acuérdate, dice Dios mío, que mi vida es como un suspiro y que no volveré a saber lo que es la felicidad. Imagínense que Job lo miraba de esa vida. La vida se me escapa, dice, como la velocidad de un rayo. Y he perdido la esperanza. Yo creo que realmente cuando hay situaciones cuando estás entre la cruz y la espada, si hay cuando dice la mente, si yo aquí ya no salgo, se te muere la esperanza. Pero yo pienso que, no sé, tal vez a los que me están escuchando, tal vez dirás que tal vez estás enfermo o estás pasando una situación crítica. Yo sé que mientras hay vida, hay esperanza, ¿sí? Mientras hay vida y esperanza. La esperanza, eso lo vamos a encontrar cuando la podamos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestras vidas. Por eso dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te voy a responder. Para Dios no hay nada imposible de situaciones en el cual nos va a sacar, ¿sí? Clamemos con fe, porque la fe es la que va a mover el corazón de Dios. No hay otra manera. Por ejemplo, cuando estaba viendo, dice, ¿se acuerdan de aquella mujer que estaba muriéndose la hija y le dice, Señor, necesito que me puedas sanar a mi hija? Pero el Señor dice, no, deja que el pan es para ¿quién? Para los hijos. Pero la Señor con tanta sabiduría dice, aún de los amos saca el pan y las migajas. Entonces, aún los perros comen de las migajas del calle de su amo. Y me lo miró Jesús, le dijo, oh mujer, qué grande es tu fe. Se haga lo que tú quieras que se haga. Vemos que la fe mueve la mano poderosa de Dios a favor de aquel quien está clamando. ¿Sí? Ya no simplemente el milagro es para los hijos, sino para aquellos que también no creen. Pero necesitamos que en esta tarde que pueda crecer nuestra fe aprovechando bien el tiempo. Depende de la situación en la cual estamos pasando. Amén. Vamos a seguir leyendo Eclesiastés 12:1, por favor. 12:1, sí. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, la vida en la cual estamos pasando no son sucesos, sino son procesos. ¿Sí? Son procesos en el cual que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice de esta manera, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Realmente cuando uno dice, cuando uno está joven,
muchos hemos tropezado en ello, a pesar de, de poder conocer el mundo, ¿sí? A pesar que querer conocer más allá, hasta dónde puedo, pero necesitamos, generalmente cuando uno le predica la palabra del Señor a un joven, dice, acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Esto también podemos decir que le pasó a ¿qué? A Jacob, ¿se acuerdan? Cuando Faraón le preguntó, ¿cómo ha sido la vida de tus años? La vida de mis años ha sido 130. Buenos y malos. Pocos y malos, decía, perdón. Vemos como las cosas, podemos decir que en ellas no encontramos contentamiento. Yo sé que el vivir en esta vida, me acuerdo cuando la pastora decía, por ejemplo, la vida a veces es como la sanguijuela, que no deja, que no para, ¿sí? Es algo que busca y no se encuentra, no se conforma con lo que uno tiene. Pero imagínate que en ello, cada uno de nosotros, los que conocemos al Señor, tanto como podemos decir con el mismo espíritu de Pablo, ya cada uno de nosotros, mi vida, la vida de mis hijos están en la mano del Señor, porque en ella hemos encontrado contentamiento. En Él hemos encontrado esa paz, esa seguridad para nuestra vida. ¿Para qué? Para que yo pueda marcar la diferencia, para que yo pueda en ello ir en ese camino, que a través de ello seguro están ahí las promesas, las bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice por ejemplo, porque las oportunidades siempre van a estar ahí de la vida. El regalo de Dios del tiempo hacia cada uno de nosotros siempre lo vamos a tener mientras permanecemos en Él. Y Él será nuestro protector, nuestro ayudador, nuestra fortaleza en las situaciones más difíciles. Por ejemplo, podemos ver la otra cara en la versión BLS, Eclesiastés 10:18. ¿Qué es lo que pasa con aquello que no aprovecha el tiempo? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Eclesiastés 10:18. Dice, en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero dice que se cae el techo y después toda la casa. Y es la verdad. Dice, en la casa del perezoso pasan muchas cosas, muchas desgracias. Realmente podemos decir, nuestra vida también es una casa. ¿Sí? Es donde del perezoso es cuando no aprovechan las oportunidades de la vida, que todos tenemos las oportunidades, pero a veces, como dice en la vida del perezoso, no aprovecha dicha oportunidad. Así que primero se cae el techo o la cobertura en la cual tengo y después se me cae toda la casa. Y luego, ¿dónde estoy? En el puente o buscando. Pero ahí siempre hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Levantémonos. Por eso dice Dios le decía, tanto dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Levántate tú que duermes. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos las mismas oportunidades que muchos. Dios nos ha dado con las mismas habilidades, capacidades que tenemos, nos ha dado inteligencia. Depende de cada uno de nosotros saber sacarlo a flote. ¿Sí? Por ejemplo, estaba viendo acá, dice, el perezoso, dice, lleva una vida en cámara lenta. ¿Se acuerdan del animalito del perezoso?
Dice, su caminar es tan lento. Dice, una persona perezosa, dice, le falta ganas de trabajar o hacer cosas. Hace las cosas con lentitud. Dice, la pereza, dice, es un hábito que nos impide lograr objetivos y se siente deprimido. Así que necesitamos que ese espíritu de pereza lo podemos sacar, ¿sí? Sé que en ello, por eso dice, ¿para qué? Para poder aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Porque en los días son malos. Alguien se ríe, le mira al otro, se ríe, se mira, se ríe. ¿Sí? Pero imagínense, si vos vas sumando, si duermes 20 horas diarias, ya ve, ¿cuánto tiempo has perdido? Bueno, vamos. Dice, eh, vamos a ir al libro de Colosenses 4:5. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿no? Amén. Dice en Colosenses 4:5 de esta manera. Sí. Sí. A ver. Bueno, igual. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo tengo una versión acá, no sé si era la BLS, dice, compórtense, dice, con sabiduría ante los que, dice, no tienen fe, utilizando, dice, su tiempo de la mejor manera posible. Siempre sean amables e inteligentes a hablar así. Tendrán una buena respuesta para cada pregunta que se les haga. ¿Encontraste? Ahí está. Lo vamos a volver a leer. Dice, compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando, dice, su tiempo de la mejor manera posible. Dice, sean siempre amables y inteligentes al hablar. Así tendrán, dice, una buena respuesta para cada pregunta que se les haga. Entonces, pues nada, a poder utilizar esa sabiduría ante los demás, a los que no tienen fe. Hay una manera de poder entregar la palabra del Señor, ¿sí? Yo sé que tal vez uno dice, pero como yo no tengo nada, yo no, ¿qué voy a decir? Al principio estábamos diciendo, decíamos, perdónenme, dice, mirad pues cómo andéis, tu manera de andar, ¿sí? Con diligencia, cómo vivís, ¿sí? Esa sea la manera de poder diferenciar en cada uno de nosotros el cristiano. Mira cómo habla, cómo anda, cómo vive. Porque realmente eso se ve tanto, no simplemente en uno, sino en los niños. Yo, por ejemplo, tengo donde yo vivo, hay una familia que se lleva a Marquitos a otra familia. Dice, yo quiero que tu niño tenga lo mismo como mi niño, porque mi niño habla cosas y Marquito es otra persona. Así que quiero que me lo lleve para que contagie lo mismo que tiene él, porque Marquito es diferente y se lo lleva. Y para eso para nosotros ya son los abuelos de Marquitos. Se lo llevan a comer, se lo llevan al cine, se lo llevan para todo lado. Y entonces el otro niño cuando viene a casa también ya cambian las cosas. Es la manera de poder, dice, poder andar como andan, como viven, ¿sí? Es la forma que cuando uno los inculca, ¿sí? Es lo que he aprendido tanto en la escuelita dominical, eso ellos lo llevan y saben lo que cuando tienen que callar, cuando no tienen que hablar, y eso es bueno, ¿sí? Vamos a seguir a la palabra del Señor. No los quiero cansar más con el tiempo, vamos a ser muy diligentes, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, porque yo sé que ustedes ya, a ver, sí, nos vamos a, eh, tenía una, a ver, sí,
Entonces vamos a tener que ser muy responsables, muy diligentes, muy sabios en este tiempo, ¿sí? Así como, por ejemplo, el apóstol Pablo tanto le instruía a Timoteo con el mismo espíritu para poder tener esa actitud, ¿sí? Por decir, con el mismo espíritu como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Dice, he acabado, ¿qué? La buena, ¿qué? He acabado la buena batalla, he corrido, he guardado la fe. Me tengo que venir más a este lado, no quieren que me vaya al otro lado. Yo creo que es algo muy precioso de poder aprovechar el tiempo. Para mí ha venido una gran reflexión también el tema de cómo Dios nos va enseñando, ¿sí? Aprendemos, ganémosle, saquémosle el jugo al tiempo. Tal vez nos costaba levantarnos, levantémonos 10 minutos, 15 minutos para orar, para tener esa comunión con el Padre, para que podamos pedirle a Él que nos dé la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para poder andar, ser esa luz en el trabajo, ser, como dice, la sal de la tierra. Si me encuentro con una persona, dar la palabra adecuada, la respuesta adecuada. Decir, Cristo te ama, Dios te ama. Dios tiene un propósito para cada vida, un plan para cada vida. Pero ¿saben qué? Lo tenemos que materializar. No nos podemos ir de esta vida sin materializar todo el paquete que Dios preparó desde la eternidad para nosotros. Alguien decía, por ejemplo, la gran riqueza no se encuentra en los templos, o no, las grandes riquezas no se encuentra, no lo tienen los países, aquellos países grandes. La gran riqueza, ¿sabes dónde se tiene enterrado? Decía, enterrado en el cementerio. ¿Saben por qué? Porque todo lo que Dios había preparado para el hombre no lo pudo materializar. Se murió con ellos. ¿Qué hicimos con los talentos y los dones? Se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Así que aprovechemos el tiempo al máximo. Amén. Vamos a dar gracias. Padre, queremos darte las gracias, Señor, en esta hora de la noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Padre. Sé que en el tiempo que estamos viviendo, estamos transitando en este tiempo, Padre. Padre, tal vez en muchas cosas te hemos fallado, pero tu gracia, tu misericordia, Padre, tú nos has regalado todavía este tiempo. Ayúdanos, Señor, como tu palabra dice, a aprovechar, Señor, este tiempo que tú nos regalas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a explotar todos los dones, los talentos, la capacidad que tú has puesto en cada uno de nosotros, tanto ahí que me están escuchando. En ellos, Señor, que pueda haber, Señor, un cambio, un antes y un después, Padre, de creerle al Hacedor, Padre, de lo que tú has preparado, Padre, para cada uno de nosotros. Padre, que seas que en tú, Señor, estés obrando en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. Padre, ayúdanos, Señor, a dejar una línea en esta vida. Ayúdanos, Señor, a ser canales de bendición. Ayúdanos, Señor, a dar lo mejor de cada uno de nosotros, aquel que necesita de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir con excelencia, para que muchos puedan, Señor, mirar, Señor, cómo vivimos. Ayúdanos a ser sabios para manejar los tiempos que tú nos das, Padre. A aprovechar el tiempo. Ayúdanos, Señor, a andar en tu palabra. Aquella palabra, Señor, que siempre ha traído a nuestras vidas consuelo, fortaleza. Nos ha ayudado a levantar a muchos. Nos ha ayudado, Señor, a que muchos, Señor, puedan verte, Señor, el diseño que tú has dejado para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mirar con tus ojos.
Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado. No hay cosa mejor, Señor, estar bajo tus pies, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias, Padre.